Amén. Hoy vamos a hablar, hermanos, sobre la ira de Dios en esta serie del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 19. La séptima trompeta. Ya llevamos unas cuantas semanas con esta trompeta que no deja de sonar. Y dice así la palabra del Señor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Estamos en el capítulo 11. Ya se ha predicado sobre los 7 sellos del Apocalipsis. Durante todas estas predicaciones se ha ido explicando, dando a entender que desde el principio que se abre el primer sello, empiezan los juicios de Dios con esta tierra. El primer sello es este caballo blanco que viene con un arco, pero viene sin flechas, este pacificador que vendrá a poner paz en Israel, pero con engaños y con mentiras, al cual se le dio una corona para vencer. Su nombre es el Anticristo. Es así como empiezan los 7 años de la semana 70 de Daniel, la última semana para Israel antes del reino de Jesucristo. Después, el segundo sello es este caballo rojo que viene cargado de sangre, donde se le ha quitado la paz al mundo, y las guerras están por todo lugar. Pero no son acontecimientos que pasan una vez y luego vienen otro, y luego viene otro, y luego viene otro, sino que es un acontecimiento seguido en el tiempo. Este anticristo que surge al principio, su guerra, su batalla contra este mundo, contra todo lo que tiene que ver con Dios, contra Israel y contra los cristianos, durará 7 años, desde el principio hasta el fin. No es un momento de un juicio, es un juicio prolongado en este espacio de tiempo. Así las guerras, pasará lo mismo. Así el caballo negro con el hambre y la crisis, pasará lo mismo, desde el principio hasta el fin. Y así hemos visto todos los sellos hasta que llegamos al séptimo sello, que es la venida de Jesucristo, porque está alineado con la séptima trompeta y con la séptima copa de la ira, como veremos en futuras predicaciones. Sí que es verdad que la venida de Cristo no puede estar prolongada en cámara lenta 7 años. Ahora un piececito, ahora 1 centímetro más, ahora la nube se acerca un poquito y ahora se acerca un poquito más. No, sabemos que eso es en un momento, pero lo que sí que durará 7 años representa es los efectos de su venida, todo lo que comporta con su venida. Porque no es simplemente Él viene con un caballo blanco y viene a gobernar 1000 años, sino que con Él vienen los juicios, con Él vienen los galardones,
Con Él viene la hora de separar a los cabritos de las ovejas. Con Él viene la resurrección de los muertos. Con Él vienen muchas cosas. Y no son todas en un abrir y un cerrar de ojos como el arrebatamiento, que sí que es en un instante. Y claro, se explica que es un abrir y cerrar de ojos, sino que hay acontecimientos que van a durar estos 7 años, que es esta última semana de Daniel. Y de esto ya hemos explicado, hemos hablado mucho sobre esta última semana, pero el título de la predicación de hoy es La ira de Dios, porque dice, se airaron las naciones, este versículo 18 es el que vamos a estudiar en el día de hoy, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Así vemos como esta ira de Dios, aunque se puede prolongar durante estos 7 años, sí que es verdad que se va a concentrar en un momento específico. En un momento específico. Porque una cosa son los juicios de Dios que puede enviar y que envía tanto a la Iglesia, cuando la Iglesia está en mal camino, Dios envía juicios, como envió juicios contra el pueblo de Israel, pero otra cosa es la ira de Dios. Los juicios, muchas veces y en múltiples ocasiones, la Biblia nos enseña que cuando Dios nos envía un juicio es para que nosotros recapacitemos, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros sepamos que Dios nos ha dado un toque de atención y que estemos atentos, que algo no está funcionando bien. Pero la ira de Dios es totalmente diferente. La ira de Dios es un momento único he dicho, que ocurrirá en la historia humana, por la cual el Señor derramará toda su ira sobre este mundo sin esperar que nadie se arrepienta. Él no viene para que el mundo se arrepienta, Él viene a castigar al mundo. Ahí no espera arrepentimiento. Por eso esto ocurre en la segunda venida de Cristo. Porque cuando venga Jesús por segunda vez, se terminó la gracia, se terminó el perdón, se terminó la oportunidad. Lo podemos comparar con aquel momento en que nosotros salgamos de este cuerpo y imaginémonos que no hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones y le digamos, Señor, es que me faltó tiempo, porque en ese mismo momento ya no hay más tiempo. Así mismo será cuando venga la ira de Dios, esta ira que morirán millones y millones y millones de personas. Más adelante, en el capítulo 16, nos narra cómo va a suceder esta ira, y Dios lo separa en 7 copas de la ira de Dios, 7 eventos diferentes, pero que van a ocurrir al unísono cuando Jesucristo venga. Y vemos cómo esta ira viene para hacer daño, viene para destruir, viene para derribar, viene para matar. Si buscáramos en ese precioso libro que todos nos conocemos, que lo hemos leído muchas veces, que es Sofonías, ¿no lo has leído, Sofonías? No muchas veces. ¿No es precioso? Bueno, si leyéramos en Sofonías, en el capítulo 1 y versículo 15, yo les voy a narrar lo que Sofonías vio o el Señor le mostró lo que es el día de la ira de Jehová, lo que es la ira de Dios. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, como cuando uno está en un aprieto por los problemas y no sabe cómo salir, como cuando uno está angustiado porque ve que las circunstancias le van mal, que todo está mal y que no tiene descanso. Así lo narra Sofonías. Día de alboroto
y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Hay alguna manera más de expresar la ira de Jehová? ¿Hay algunas palabras que puedan añadir a esto? Pues solo falta que acabamos de leer estos 3 versículos. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas. Por muy fuerte que esté una ciudad, tocarán las trompetas, porque el enemigo viene. Y viene para destruir esa ciudad. Y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. ¿Cuál es el motivo de la ira? El pecado del ser humano. El castigo del pecado del ser humano. No hay arrepentimiento. Ya Dios no quiere arrepentimiento. Ya Dios, su paciencia y su longanimidad han llegado al colmo. Al colmo, a lo superior, a lo de hasta aquí he llegado y de aquí ya no voy a pasar. Y entonces Dios derrama su ira. Incluso, dice el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata, por mucho dinero que tengan, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Vemos cómo Sofonías, realmente en este libro precioso, que habla sobre la ira de Jehová. Sofonías está centrado en estos 7 años de la tribulación, en estos últimos 7 años en el cual Dios tratará con su pueblo Israel. Amén. El objetivo de la ira de Dios, no es otro que satisfacer la justicia de Dios sobre el mundo incrédulo e idólatra. Porque Dios está enfadado con este mundo. Y Dios está enfadado con este mundo todos los días. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 7 y versículo 11, donde dice que Dios es un Dios justo, pero que Dios, justamente por su justicia, Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Y al igual que en el pasado, la ira de Dios también se derramó muchas veces. Muchas veces en la Biblia nos narra muchos derramamientos de esta ira de Dios. Hoy vamos a repasar unos poquitos para que veamos lo que espera en el futuro. Pero tenemos que entender una cosa, que la ira de Dios perjudica al pecado, pero beneficia a su pueblo y beneficia a sus santos. Por eso el versículo en Apocalipsis nos dice, es el tiempo de juzgar a los muertos, pero a la vez es el tiempo de dar el galardón a todos sus santos. Porque así trabaja la ira de Dios. La primera vez que en la Biblia se nos demuestra, no la primera vez, pero sí la primera vez con respecto a su pueblo, que se nos muestra el derramamiento de la ira de Dios, fue en Egipto. Ustedes saben qué pasaba en Egipto, ¿no? Que había un pueblo que era el pueblo de Dios, que estaba siendo maltratado, estaba siendo oprimido por los egipcios, y estaban en esclavitud. Éxodo 14:4 nos va a decir unas palabras muy importantes sobre esta ira. Amén. Amén. Muy importantes. Dice así: y yo, dice Dios, endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Ellos ya habían marchado
Ya habían pasado todos los juicios que Dios había hecho, todas esas maravillas que Dios había hecho en Egipto, pero todavía Dios tenía la ira comprimida contra ese pueblo malvado, donde Dios les había dado la oportunidad libremente de dejar marchar a su pueblo. Dios había hecho milagros y milagros para que ellos vieran. Vieron cómo Moisés puso su mano en el pecho y salió llena de lepra, y vio cómo la volvió a colocar y salió sanada. Vio cómo Moisés echó su bastón en el suelo y se convirtió en una culebra. Y aunque los hechiceros egipcios hicieron lo mismo, la culebra del Señor se comió a todo el resto. Y volvió y se convirtió en una vara. Vio el faraón todas las plagas que llegó sobre Egipto. Y cómo cuando Moisés oraba, las plagas desaparecían. Pero todavía el faraón no quería arrepentirse. Y como no quería arrepentirse, estaba duro en sus pecados. Y entonces Dios endurece su corazón. Cuando un pecador, hermanos, no se quiere arrepentir, Dios no lucha contra el ser humano. Llega un momento, como dice en Génesis capítulo 6, yo soy espíritu y mi espíritu no va a contender con el hombre, porque el hombre ciertamente es carne. Ciertamente es carne. Y el hombre hace los designios de su corazón, los designios de su carne. E igualmente cuando hicieron la torre de Babel y Dios dijo, no van a desistir. Aunque llueva mucho, no van a desistir. Cuando se seque, continuarán con su maldad. No van a desistir aunque venga una tormenta del desierto de arena y los llene de arena. Apartarán la arena y no van a desistir. La maldad es muy grande. La única forma que encontró Dios para disiparlos fue confundir las lenguas en la torre de Babel. Y entonces cuando uno le decía, jala, 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 el otro decía, ¿qué? ¿Qué me dice? Porque uno le daba el saco del cemento y el otro pensaba que le estaba pidiendo el almuerzo, porque no se entendieran entre ellos. Entonces tuvieron que cada uno separarse para un lugar. Fue la única solución que encontró Dios a la dureza del corazón humano. Y cuando el corazón humano es duro y no se quiere arrepentir, Dios ya lo deja por imposible. Y entonces hace como al faraón, oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, milagro tras milagro, tras milagro. Y Dios dice, llegó hasta el colmo. Endurezco el corazón del faraón y lo voy a destruir. Todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Cuando siguieron en el Mar Rojo y Dios cerró el Mar Rojo y allí se acabó. Ahí Dios demostró su ira. Pero a la vez, ¿qué hizo Dios en ese momento? ¿No benefició a un pueblo que salió victorioso, que salía hacia el monte Sinaí a recibir las palabras de Dios, a recibir los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios? No fue esa bendición que recibió el pueblo y que el mismo pueblo no quiso recibirlo, porque en vez de subir todos al monte se quedaron abajo asustados y con miedo. Y entonces Dios se enfadó y dijo que no suba nadie, porque si alguno viene, morirá. Porque ya Dios se había enfadado contra ese pueblo, también como Faraón, después de todos los milagros y de todas las cosas que Dios ha hecho. El ser humano es duro de corazón. Eso pasa con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con los que les hablamos del Evangelio. Es que Cristo te ama. Sí, yo quiero mucho a Cristo. Yo Jesucristo. Yo sí que lo quiero. Pero esta noche viene mi novia, me acostaré con ella, porque esto también la quiero yo. O cuando haré la declaración de la renta, a ver qué puedo robar, y a ver qué no hace falta declarar. Y así, cuando estaré en mi trabajo, pues si me puedo dormir 5 horas y trabajar menos, pues lo haré. Y si puedo
coger algo para mí, pues lo haré. Y cada uno según sus deseos de su corazón. Y quieren mucho a Cristo y conocen mucho de Dios, pero sus hechos lo niegan. Entonces no es lo que se dice, sino lo que se hace. Entonces vemos que la ira de Dios a favor de Israel lo vemos en Egipto, como ocurrió la primera vez. La segunda vez que se ve esta ira fue en Nahum, otro de los libros que ustedes también han leído muchísimo y lo han tenido que estudiar. Nahum, capítulo 1. Nahum, capítulo 1, versículos 6 y 7. También es de los libros difíciles de encontrar porque son pequeñitos y están aquí está, y están aquí mezclados. Después de Miqueas viene Nahum. Y dice Nahum en el versículo 6 y 7, ¿quién permanecerá delante de su ira? Esto se lo dijo Dios a los asirios. Los asirios era un pueblo muy malvado que venía, era un imperio grandísimo que venía contra Israel y que de continuo venía para destruir a Israel. De continuo hasta el punto que se llevó se llevó las 10 tribus que formaban el pueblo de Israel y nunca más regresaron a su tierra. Eran unos hombres malvados y ellos se creían que nunca les llegaría el juicio. Pero el Señor, nuestro Dios, a través de su profeta Nahum, les profetizó su fin. Y dice así en el versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? No quedó nadie. Vinieron los babilónicos y los rayeron de la faz de la tierra. Nunca más se supo del imperio asirio. Hasta el día de hoy ese imperio ya no se ha vuelto a levantar. Y hasta el día final no se volverá a levantar. Se levantará el imperio de Babilonia, se levantará el imperio de Medio-Persia, como lo vemos en las noticias con Irán, como Irán se está levantando como imperio, luchando contra todo el mundo. Se levantará el imperio de los griegos, se levantará el imperio de los romanos y se levantará el imperio del anticristo. Pero los asirios no se volverán a levantar, porque en la ira de Jehová fueron destruidos. Ellos no se lo imaginaban. Ellos se creían que era un imperio que iban a durar de por vida, por los siglos de los siglos. Pero Dios es el que pone fin, es el que pone y quita reyes, el que destruye. Cuando los hombres se endurecen y de continuo tienen como pensamiento el mal. Su ira se derrama como fuego y por él se hierden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Vemos las dos caras, la destrucción masiva contra un imperio y la salvación de todo el pueblo que confía en él. Por eso los asirios han sido destruidos, pero el pueblo de Israel todavía continúa después de miles de años, porque la ira de Dios se derrama de estas dos maneras, en castigo para unos, en beneficio para otros. La tercera parte de esta ira de Dios, que ya no es en el pasado, sino que será en el futuro, también viene de un libro precioso, que estoy seguro que todos lo han leído, que es Abdías. Un libro largo, grande, precioso, de un profeta que escribió, no llegó a un capítulo, solo 21 versículos, no tiene más Abdías. O sea que es un libro fácil de leer en casa, solo 21 versículos. Y Abdías
está profetizando sobre dos hermanos. Ustedes no sé si se acuerdan que habían dos hermanos en la barriga de Raquel. Raquel era la mujer de Isaac y era estéril, pero por la misericordia de Dios y para ver la gloria de Dios se quedó embarazada. Y dice la profecía que de ella, de Raquel, saldrían dos naciones. Uno fue Esaú y el otro fue Jacob. Jacob, y de los 12 hijos de Jacob se formó el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero de Esaú se formaron los moabitas, de Abdías se formó Edom, los edomitas, lo que hoy en día es Jordania, toda la parte de Jordania. Israel está a un lado, el río Jordán divide la tierra y al otro lado está Jordania, que son hermanos de los israelitas, pero la verdad son gente mala, son gente que no los pueden ver, son traicioneros. Tan traicioneros que cuando el pueblo de Israel volvió a su tierra, resulta que no paraban de reclamar que la tierra de Israel era de ellos, que la tierra de Israel era de ellos, que la tierra de Israel era de ellos. Y entonces Israel les dio un trozo dentro de su tierra, que es la famosa Franja de Gaza, que ustedes han escuchado tanto estos años, que pertenece a Israel, pero Israel se la regaló, se la quitó y se la dio para que hubiera paz. ¿Y saben lo que hicieron? Los jordanos pusieron ahí los peores jordanos que tenían y los metieron ahí dentro. Y esa tierra está formada por jordanos, no por filisteos. Los filisteos venían de la tierra del mar. Ahí están los jordanos, los jordanos y también los hijos de Lot, que también están ahí metidos, que son los moabitas y los amovitas, que también están en la zona del Jordán, ahí viviendo todos juntos. Y todos esos fueron los que fueron ahí a la tierra de Gaza. Y esos que llegaron allí, en vez de hacer las paces con Israel y decir, qué bueno, nos habéis dado una tierra, nos dais trabajo, nos dais la electricidad, nos dais de comer, nos dais casas, nos dais protección, ¿qué es lo que proclamaron? Muerte a Israel. Muerte a Israel. Estos son los jordanos. Este es su carácter. Y este era el carácter de Esaú. El mismo carácter. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No la tuvo en cuenta, la bendición de ser el primogénito, y eso significaba en aquella época ser, como diríamos, tendría que haber dicho hoy en día, Dios de Isaac y Dios de Esaú. Pero él no lo quiso, él lo rechazó porque puso su mirada en las cosas de la tierra. Le gustó más la comida que la bendición espiritual. Y para colmo, luego luchó contra su hermano, lo persiguió. Y aunque luego al final hicieron las paces y lo ayudó, su carácter nos dice en Hebreos claramente que era un carácter de traidor, era un traidor. Y este libro de Abdías nos habla de la profecía final de lo que ocurrirá con lo que ocurrirá con los de Edom, los edomitas, los descendientes de Esaú, y cómo llegará esta destrucción. Vamos a ver en Abdías el versículo 15, solo tiene un capítulo y muy poquitos versículos. El versículo 15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Hay un proverbio de Salomón
que dice, el que cava agujero caerá en él. Porque así es los que van en contra de Dios. Y Dios descarga su ira sobre todas estas naciones y las destruirá por completo, salvando ¿a quién? A Jacob, a su hijo, al que él llamó al pueblo de Israel. Esto será en los últimos tiempos. Amén. Igualmente, volvemos a leer Sofonías, que ya ahora ya conocemos un poquito de este libro y hemos visto que habla sobre estos 7 años de la tribulación. Vamos a ver en el capítulo 2, del versículo del 1 al 3, lo que también Sofonías habla de estos últimos tiempos, de esta ira de Dios que se derramará sobre las naciones de la tierra. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el talmo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Porque hay tiempo para el arrepentimiento, hay tiempo para volverse al Señor. Antes del día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Mientras unos van a ser destruidos, mientras unos van a ser juzgados cuando venga Jesucristo, otros van a ser bendecidos, otros van a ser guardados, los humildes. Porque cuando venga Cristo van a quedar muchos vivos todavía en esta tierra. Pero el ser humano, hermanos, el ser humano tiene un corazón malo, muy malo desde el principio. Tiene un corazón perverso. Solo piensa en sus propios intereses. Solo piensa en lo que a uno le interesa y le va bien. Cuando el reino del anticristo esté en esta tierra reinando, que será por muy poco tiempo, y vea que viene Jesús, lo primero que harán será recoger a todas las naciones para la gran guerra. Todos contra Cristo. Todos contra Cristo. Vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 14. Porque Apocalipsis 16, 14. Porque en este versículo, antes de leerlo, no lo quites, en este versículo de Apocalipsis 11, 18, que hemos leído, que es nuestro versículo de estudio, dice, y se airaron las naciones. ¿Y por qué las naciones se enfadan cuando llega Cristo? ¿Por qué las naciones están enfadadas cuando llega Cristo? Si llega a solucionar los problemas de este mundo, si viene a poner una paz duradera, si viene a juzgar con un juicio justo, ya las pesas falsas no existirán, ya los juicios amañados no existirán, ya no será lo que dependa de lo que un juez piense que puede ser, es un justo juicio que viene a gobernar Cristo. Y sin embargo las naciones se van a airar. ¿Y por qué se van a airar estas naciones? Pues no es ni más ni menos porque Cristo viene a quitarles su dominio y su poder. Porque el poder y el dominio de las naciones es entregado a Cristo. Va a ser el único imperio que va a existir en toda la tierra. Un único reinado para todos los seres humanos, en el cual reinará la justicia. Isaías dice, será tan precioso, hermanos, será tan precioso que el león y la oveja estarán los dos juntitos y pacerán juntos. No habrá batalla, no habrá pelea, no habrá malos, todo será hermoso porque Cristo será el que gobierne. Pero las naciones no quieren eso.
Las naciones no les interesa esa paz que Cristo les ofrece. Ellos lo único que quieren es dominio y poder. Nos dice en Apocalipsis capítulo 16 y versículo 14 que del anticristo, del falso profeta y del mismo diablo saldrán 3 espíritus en forma de demonios que hacen señales y van a los reyes de toda la tierra en el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día, gran día del Dios Todopoderoso. Cuando ellos vean que Cristo está viniendo, cuando ellos sepan que Cristo está viniendo, ya están reuniendo las batallas contra Cristo. Y Cristo viene justamente a darles un juicio. El juicio se llama el juicio de las naciones. ¿Y por qué juicio? ¿Por qué Cristo va a ser el que va a juzgar? ¿No es el Padre el que tiene que juzgar? ¿No es Dios el Padre el que juzga? ¿No es el que está sentado en el trono para juzgar? Pues no, hermanos. Este trono de juicio el Padre se lo dio a Jesús. Vamos a ver en Juan 5:22, y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué el Padre se lo da a Cristo este juicio? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando hay un juicio, ¿por qué es? Porque ha habido un pecado, porque ha habido una transgresión. Y la única forma de hacer justicia cuando hay pecado y cuando hay una transgresión es a través de dos únicas posibilidades que pueden y que benefician a Dios. Las dos. Porque aquí el que está enfadado es Dios. Hemos empezado predicando que Dios está airado contra el impío todos los días. Y este enfado que tiene Dios por causa de su santidad, porque Dios es un Dios santo, y cuando el hombre peca, peca contra la santidad de Dios. ¿Por qué Dios se enfadó tanto con Adán? ¿Que acaso simplemente por el hecho de comer de un higo tanto cuento? Tanto, que hasta este mundo se tendrá que destruir por el hecho de comer simplemente de un higo. ¿Qué tanto le dolió a Dios? Le dolió porque Dios hizo un hombre santo, hizo un hombre separado para él, y ese hombre le falló y pecó contra Dios, contra su santidad. Quizá a Dios no le dolió tanto el pecado de los ángeles y el pecado de Lucifer como el del hombre, porque el hombre era la cúspide, el hombre está hecho a imagen de Dios y semejanza de Dios, y a Dios le dolió. Le dolió tanto que solo habían 2 maneras, solo hay 2 maneras para que la ira de Dios o para que Dios quede satisfecho del juicio. Uno es por la cruz, por la gracia. La cruz aplaca la ira de Dios. La cruz, la gracia, le agradó a Dios, nos perdonó, nos libró de la ira venidera, porque en la cruz, uno que era justo, uno que no tenía pecado, pagó aquel agravio tan grande que hizo a Adán comer de aquel higo e insultar a Dios. Cuando Dios le dijo, no comas, él tenía que haber obedecido, sin disputas, sin preguntar. Y cuando su mujer le quiso dar, le tenía que haber dicho, no, nosotros no. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros no somos de los que van al pecado, nosotros somos de los que hacemos el bien. Pero él no hizo eso y Dios se enfadó. Se enfadó tanto, que envió a su Hijo unigénito para satisfacer esa ira, para satisfacer esa justicia de Dios. El otro motivo
por el cual también se queda satisfecho, hermanos, y esto es importante que lo sepamos, es por la ira de Dios, por la ira del Cordero. Porque Jesús también se enfada, porque Jesús también tiene ira a los que no aceptan su sacrificio, porque Él se ofreció voluntariamente para que todos, indiscutiblemente, da lo mismo si sean ricos, pobres, blanquitos, negritos, amarillos, da lo mismo la condición, si saben leer, si no saben leer, da lo mismo el tipo de persona. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue su sacrificio. Y cuando un hombre o una mujer se obstinan y persisten en el pecado y continúan en el pecado hasta llegar al colmo, Jesús también llega al colmo y su ira también llega. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 6 y versículo 16. Vamos a ver que es una lectura muy parecida a la que hemos tenido hoy, porque este sexto sello también nos muestra la venida de Cristo, también nos muestra ese momento glorioso en que Cristo va a venir. Dice que los reyes de la tierra y los capitales, todo el mundo estaba asustado, el versículo 15, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque veían que ya estaba viniendo hasta ese mundo. ¿Y qué le decían a las piedras? Escondednos, en las cuevas escondidos, no queremos verle la cara, porque viene a juzgarnos, porque viene a juzgarnos. Por eso el juicio se le dio al Hijo, porque el Hijo es el que satisfació la justicia de Dios, o satisfizo la justicia de Dios. Vamos a ver en Mateo 25, yo creo que la misma palabra, no hará falta que la expliquemos mucho, simplemente con leerla veremos el juicio de las naciones y veremos cómo Dios va a juzgar a estas naciones cuando Cristo venga. Vamos a ver en Mateo 25, Mateo 25, sí, versículo 31 en adelante. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, estas que se han airado contra él, estas que se han levantado contra él mismo, estas que han querido destruir a Jesús viniendo. Y dice: y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá la oveja a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, la parte buena de ese juicio, de esa ira de Dios sobre los que hacen el bien. La parte buena, la recompensa. Venid y descansad, venid, vamos a reinar en este planeta que estaba reinado por el mal. Vamos a hacerlo que reine el bien. Para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo hicimos todas estas cosas que tú nos has dicho? Y respondió el rey y les dirá en el versículo 40: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es lo mismo que Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? Qué duro es dar coces contra el aguijón.
Pablo, yo no te persigo a ti. Jesús, ¿cómo yo te voy a perseguir si tú eres Dios? Yo persigo a la iglesia. Justamente, ¿por qué me persigues? Lo que le haga a un hermano de la iglesia, Dios lo tiene muy en cuenta, tanto en bueno como en malo. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que Dios es celoso y que venga lo que se le hace a los hermanos. Hay que tener cuidado cómo nos tratamos entre nosotros. Ahí lo dice en 1 Tesalonicenses, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Está hablando de los hermanos, no de los impíos. Está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Como ya os he dicho y he testificado, el Señor se venga. Cuando uno le hace algo mal a un hermano, el Señor se venga, porque es como si se lo hicieran a él mismo, porque su sangre valió la pena, porque las cruces, porque los clavos le dolieron mucho, perdón. Pero entonces dice que a los de la izquierda le dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y a sus ángeles. Y les vuelve a decir lo mismo: porque tuve hambre, porque estaba desnudo, porque estuve en la cárcel, porque estuve hambriento, y no hicisteis nada. No hicisteis nada. Ese es el juicio que viene contra las naciones que quedarán cuando Cristo venga en su segunda venida. Dice el versículo que nos atañe hoy, que no solo vendrá a hacer juicio contra las naciones, sino que también vendrá a juzgar a los muertos. Y esto se refiere claramente a Juan capítulo 5 y versículo del 25 al 29, cuando Jesús dice que Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a ver en Juan 5:25, donde dice: de cierto os digo, viene la hora y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos resucitarán, pero cuidado. Y los que hicieron lo bueno, versículo 29, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. La segunda venida viene con juicio, con ira, la ira de Dios. Pero ira de Dios contra el pecador, pero bendición contra su pueblo, contra los suyos. Es esa moneda de doble cara. O cara o cruz, para unos cara, para los otros la cruz. Y por último, dice que vendrá a hacer galardón a los santos. Es la parte que estamos hablando, de dar a los santos lo que se merecen. Daniel capítulo 12, versículo del 1 al 3, fue el primero que habló de estas cosas. Y dijo que en aquel tiempo se levantará Miguel, en el tiempo de la tribulación, el gran príncipe que está parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca la fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. En el Nuevo Testamento nos dice el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y el versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Una promesa preciosa, que todos seremos brillantes, todos brillaremos, todos tendremos una gloria que Dios nos da. A todo ese galardón que vamos a tener. Apocalipsis 22, versículo 12, nos va a decir que este galardón también dice
que este galardón lo trae el mismo Jesús. Dice aquí, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Porque viene con un galardón, Él viene con un regalo, Él viene con algo. No es que los cristianos somos los derrotados, es que somos los victoriosos. No es que los cristianos, por llevar una vida como se tiene que llevar, y muchas veces luchar contra el pecado y decir no a muchas cosas, significa que esto no tiene un beneficio para nosotros, porque lo tiene, porque el mismo Jesús nos va a dar el galardón a cada uno. Ya en el cielo recibiremos coronas, recibiremos tronos para sentarnos, como vamos a leer a continuación, pero para todos nos viene el reino y para todos nos viene la vida eterna, que eso es lo más precioso de todo. Amén. En el 24 de Apocalipsis nos dice, y vi tronos, lo que os estaba diciendo hace un momento, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Aquellos que se merecieron sentarse en los tronos, Jesús los puso a juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este es el galardón, pero en la ira de Dios las naciones lo van a pasar muy mal. Los que hacen el mal lo van a pasar muy mal. Lo van a pasar muy mal. Lo peor de todo es que, acordaros lo que os he dicho, cuando venga la ira de Dios ya no hay arrepentimiento. Dios no busca un revulsivo. Dios no busca que una persona reaccione y se dé cuenta, anda, si todo esto ha sido por esto. No, Dios ya viene a castigar. Ahora, cuando viene juicio sobre tu vida, sobre la iglesia, cuando viene juicio muchas veces sobre este mundo, es para un toque de atención, para que nos demos cuenta que vamos por mal camino. ¿Por qué me pasará esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿O por qué aquello? ¿Por qué? No todo tiene que ver con el pecado, pero sí que tenemos que estar atentos. Los cristianos tenemos que estar atentos al Espíritu y lo que el Espíritu nos quiere decir. Amén. Dios te bendiga. Este canal no está monetizado, ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas que recibimos en la iglesia o por estos medios. Hoy tienes la posibilidad de ser partícipe de este ministerio, ofrendando según se proponga en tu corazón. Dios ama al dador alegre y no añade carga a aquel que ofrenda, sabiendo que según uno siembra para la obra de Dios, es recompensado. Puedes enviar tu ofrenda por medio de MoneyGram o RIA a mi persona, a Daniel Amposta García, enviando siempre el comprobante. También puedes hacer la transferencia bancaria a los números que te saldrán en pantalla. O, si por lo contrario vives en España y tienes una cuenta en España, puedes enviar un Bizum o venir a visitarnos y ser bendecido en persona. Todos los datos lo vas a tener próximo en la pantalla, sabiendo que tu ayuda es necesaria para que este ministerio siga adelante predicando la sana doctrina. Además, estarás sembrando en la obra de Dios. Yo, el pastor Daniel Amposta García, te doy las gracias por tu atención y por tu ofrenda de amor. Y además, te aconsejo que no dejes de ver el próximo vídeo, que serás muy, muy, muy bendecido. Que Dios te bendiga.